Damos gracias al Señor por esta hermosa mañana. ¿Cuántos dicen amén? El día de hoy, bienvenido, bienvenida a esta casa, los que estamos aquí, y también bienvenidos a esta transmisión que estamos enlazando a partir de este momento con la iglesia allá en Santiago de Chile, nuestra iglesia Awakening, pastora. ¿Cómo están? Dios les bendiga, un abrazo, un saludo a la distancia y a todos los que se unen a través de esta transmisión, a los que están aquí en casita, bienvenidos. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo y le damos un aplauso de bienvenida a todos los que nos están mirando aquí a través de esta transmisión? Amén. Gracias por estar aquí, gracias por sintonizarnos, y recuerde que esta señal es aún más fuerte si usted la comparte, si usted la publica, y haga lo que está de su parte para poder llevar el mensaje de Dios a todos sus amigos, parientes, cercanos y todo esto, ¿ok? Bien, pastora, ¿estás aquí? Vamos a predicar la palabra del Señor. Bueno, yo creo. Vamos a predicar la palabra del Señor y vamos a ver hasta dónde me permite la pastora predicar la palabra el día de hoy. No oigan eso, hermanos, no oigan eso. El día de hoy pues queremos hacerlo juntos y queremos cerrar esta serie de buenas noticias, parte 4. Queremos cerrarla el día de hoy pues poniendo en sus corazones parte de lo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Oramos. Incline su rostro, por favor. Démosle gracias a Dios. Papá, venimos delante de ti a darte gracias. Gracias por este momento donde podemos venir y sembrar la palabra que tú nos has dado en el corazón. Sembrar esa palabra que tú has puesto en nuestras vidas, ponerla en cada hermano, cada hermana. Sabemos que nuestras palabras y nuestras ideas son finitas, pero tú, Señor, que eres infinito, llega hasta donde nosotros no podemos llegar. Que tu Espíritu Santo sea ministrando las vidas, tocando la profundidad, el interior, donde yo no conozco y solo tú conoces. Toca las vidas, bendíceles, Señor. Los que estamos aquí, los que están mirando a través de la transmisión, Señor, que tu Espíritu Santo sea en cada hogar. En el nombre de Jesús oramos todo esto. Amén y amén. Muy bien. ¿Nos permiten sentarnos? Sí, está bien. Siento así como que podemos estar en familia, tanto los que estamos aquí como los que están allá en la transmisión, y vamos a ponernos cómodos para predicar la palabra el día de hoy. Amén. Bien, hemos estado hablando de ¿cuál es el tema que hemos estado hablando? Y lo tienen ahí atrás, entonces. Ay, sí, bueno, lo tienen ahí atrás. Está bien, no hay problema. Pero si usted recuerda bien, en el libro de Gálatas que hemos estado estudiando, nos damos cuenta, si nos vamos directamente ahí a ese verso que aparece ahí, dice que además, dice la palabra del Señor, de ser hijos de Él, somos también herederos. Tenemos una herencia. Y hoy queremos hablar de un tema muy especial que tiene que ver con la herencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Y por qué queremos hablar de este tema? Porque si me ayudan allá arriba y se regresan al tema principal, bien. ¿Por qué queremos hablar de este tema? Porque muchos hijos de Dios y muchos cristianos viven como si no supiesen lo que tienen, como que no supiesen quiénes son. Esto es parte de nuestra identidad, la herencia que tienes en Dios. Últimamente he tenido que estar en medio o enterarme, pastora, de personas que por alguna razón muere su papá, muere su mamá, desafortunadamente, desafortunada noticia, pero después de esta tragedia, después de este momento, se encuentran los hijos de este papá y de esta mamá teniendo algún tipo de confrontación,
¿Cuántos han vivido, cuántos han visto esto en sus familias o en algún pariente? Que se va papá, se va mamá, se va el tío, se va la tía y los primos o los hermanos quedan confrontados porque las cosas como que no quedaron muy claras, porque las cosas no quedaron bien escritas tal vez, o quedaron escritas, pero los hijos dicen, ¿cómo va a ser esto posible? No, a mí me tiene que dar más, y no, a mí me tiene que dar más. ¿Y cuántos han vivido esto? Yo, gracias al Señor, pues tengo mis dos papás, mi papá y mi mamá vivos, la pastora también, pero me he dado cuenta y muchos de ustedes han llegado a mi oficina con esta situación. Las cosas no quedaron bien escritas en el papel y entonces ahora hay un encuentro, confrontación entre hermanos. Queridos, queridas, en la vida cristiana no pasa lo mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Todo está bien descrito en la palabra del Señor. Todo está detallado y el Señor se ha encargado de detallarlo para que tú y yo no estemos confrontados, sino que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da y no decir, es que la bendición es mía y tú digas, no, la bendición es mía, no, y el otro, la bendición es para todos porque nuestro Padre Celestial es el dueño del oro, es el dueño de la plata, es el dueño de la misericordia, la paz y el amor, y para todos hay Amén. Su porción. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Así que el día de hoy hemos estado, vamos a hablar de lo que es la herencia en Dios, pero recuerda, hablando de buenas noticias, hemos estado hablando de lo que es el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Hemos estado hablando también de lo que es guardar la sana doctrina y también de lo que es la bendición, el regalo de Jesucristo y el regalo de su Santo Espíritu. Entonces quiero ir ahí al libro de Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5. Váyase conmigo rapidito. Libro de Gálatas capítulo 4. Deben saber que tuvimos conflicto porque yo le dije, me gusta poner los versículos en la pantalla y él dijo, a mí no me gusta poner los versículos. Ya ustedes saben, pero gané. Ustedes saben que en casa, hermana Elba, tranquila. Hermano, aquí hay una hermana que está muy contenta, pero hermano Víctor, usted consentirá conmigo que usted y yo somos dueños de la última palabra en casa. Esa misma, sí, mi amor, así lo hacemos. Bien, ¿dónde dije? El libro de Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí esta mañana? Si usted es hijo del Señor, escríbame ahí en el chat. Amén, pastor, yo soy hijo, yo soy hija de Dios. El libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Él. ¿Qué es lo que se necesita para ser hijo de Dios? Sencillamente recibirlo y creer en Él. Eso es lo que se necesita. Ahora, vamos a hablar de la herencia que tenemos como hijos, como hijas. Cuando estamos hablando de este tema de la herencia, estamos hablando de este tema donde tenemos una relación como papá, como hijos, mamá, hijos, sana. Yo soy hijo de mi papá, hijo de mi mamá, y nada va a cambiar que yo sea hijo de ellos. Nada, absolutamente nada va a cambiar. Se pueden hacer 1000 cosas legalmente, pero mi sangre es también la sangre de ellos. Nada puede cambiar el que yo sea hijo o usted sea hija de ellos. Entonces, cuando yo soy hijo de mi papá, hijo de mi mamá, hay una relación cercana de hijo y de hija. Yo puedo llegar a casa, mis papás viven en Costa Rica, yo puedo llegar a casa
y yo sé dónde voy a llegar. Usted sabe que si usted va a visitar a su papá y su mamá, usted sabe dónde va a llegar. Usted sabe que usted tiene ahí su casa. Siempre hay una relación estrecha y sana entre papá y mamá. Ahora, de esa relación es la cual estamos hablando el día de hoy. Sé que no todo el tiempo pasa lo mismo. Sé que algunas veces hay hijos que están confrontados entre papá, entre mamá, que no se hablan por alguna razón. Le recomiendo, usted es el más beneficiado en arreglar la relación entre sus padres. Usted, como hijo, es el más beneficiado de arreglar la relación con sus padres. Pero, cambiando este no es mi tema, el día de hoy vamos a basarnos en una relación estable y una sana relación entre padres e hijos, porque de esta forma, como lo vemos nosotros en lo físico, es como lo vamos a proyectar a nivel espiritual. Así que hablemos un poco, pastora, de lo que es la herencia en Dios. Amén. El diccionario nos enseña que una herencia es un derecho de una persona para recibir algo que le corresponde. Entonces vamos a dar inicio hablando de lo que es tu herencia y mi herencia en Dios, reconociendo que es un derecho que hemos adquirido porque somos sus hijos. Porque acabamos de leer que cuando hemos creído y le recibimos, Él ahora es nuestro Padre, y en esa relación nosotros también somos herederos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4 y el versículo 7. Puede buscarlo en su Biblia, y si no, tome nota para que luego lo puedas estudiar. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y la palabra en Efesios 1:11 nos dice: en él, Jesús, hablando de Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como hijos de Dios, tú y yo somos herederos en Cristo, juntamente con Cristo. Y eso significa que podemos disfrutar de esta herencia espiritual aquí en la tierra, en esta vida que estamos viviendo, y también en la eternidad. Debemos entender que una herencia no requiere que el heredero haga nada. Preste atención a esto. Cuando a usted le dan una herencia, usted no tiene que hacer nada. Simple y sencillamente tiene que reclamar, aceptar ese derecho, tal como lo dice la definición del diccionario, porque es algo que te corresponde. Es muy importante que tomemos esto en cuenta. Como herederos no tenemos que hacer absolutamente nada para disfrutar de la herencia de la que vamos a estar hablando el día de hoy. Somos hijos y por lo tanto tenemos la autoridad para tomar lo que nos corresponde. Recordemos que para que una herencia se haga efectiva, alguien tiene que morir, ¿cierto? Sí, sí. No hay herencia hasta que el dueño original no muera. Para nosotros, la muerte de Jesucristo en la cruz fue la que selló el pacto de la herencia que tenemos ahora. Amén. Como hijos de Dios. Amén. Y esto es importante que a usted le quede claro, porque para que haya herencia tiene que haber muerte. La muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? ¿Cuántos han sido lavados por esa sangre? Pues el día de hoy somos automáticamente herederos al recibir y ser partícipe de recibir a Jesucristo. Somos partícipe de esa herencia. Por eso el día de hoy queremos hablar de 5 herencias espirituales. 5 herencias que usted puede detallar en la palabra del Señor, algunas cuantas más. Amén. Sin embargo, hoy queremos tomar estas 5, extraerlas de la Biblia, porque hemos visto a lo largo de las consejerías, a lo largo de hablar con ustedes,
nos hemos visto que hay hermanos que necesitan recordar la posición que tienen como hijos y que como hijos eres heredero y heredera. Miren la bendición que tenemos el día de hoy de tener a Ana Valentina y a Santi aquí a mi izquierda, los hijos esperados de Yaciri y de Pedro. Estos dos niños, pase lo que pase, tarde Jesucristo en venir o pase lo que pase, venga pronto cualquiera, o venga pronto, pues estas dos criaturas siempre van a ser hijos de Pedro y Yaciri. Y cuando ellos no estén, me refiero a sus papás, ellos van a heredar o las riquezas o las deudas. No. Dependiendo de lo que ellos hicieron en vida, porque atención, ese es el detalle, que hay algunos padres que en lugar de dejarle bendición a sus hijos, lo que le dejan es ¿qué? Deudas. Conozco algunos hijos que han tenido que pagar unas cuantas deudas de sus papás, ¿no? Pero somos herederos y usted no tiene que hacer nada, decir, yo ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo más que tiene que hacer yo creo que es firmar. Para recibirlo. Para recibirlo. Pero usted, recibiendo a Jesucristo en su corazón, usted es heredero. Así que queremos hablar de estas 5 áreas en las que tú tienes una herencia espiritual. ¿Y sabe cuál es la primera? La primera la hablamos hace unas 2 o 3 semanas atrás. Tiene que ver con que somos salvos a través de Jesucristo. La primera herencia tiene que ver con la salvación para nuestra vida. Amén. ¿Sabes qué, Jeffrey? Al aceptar a Jesucristo, eres salvo. ¿Sabes qué, Pastor Daniel? Al aceptar a Jesucristo, eres salvo. Hermana Elba, al aceptar a Jesucristo, eres salva. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa salvación que tenemos en Él? O sea, el día de mañana, si partimos de esta tierra antes de que Cristo venga, podemos ir al cielo. ¿Por qué? Porque tú has creído en Jesucristo. Y recuerda, estamos hablando de una relación sana entre hijos y padres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú le aceptaste, también creíste en Él y como buen hijo te relacionas con tu papá. Correcto. Buscas a tu papá, amas a tu papá, hablas de tu papá. Yo me acuerdo que yo en la escuela yo decía, yo soy hijo de... Al principio los hijos, antes de crear nuestro nombre, hablamos de quién somos hijos, ¿verdad? Soy hijo de, usted puede decir soy hija de, pero al pasar el tiempo ya el hijo va creando su propio nombre. Nosotros podemos jactarnos el día de hoy para la gloria del Señor de que somos hijos lavados por la sangre de Jesucristo y somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Dice la palabra del Señor en Juan 3:16, el libro de San Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque amó Dios que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree y hace, ¿no dice hace? Oh, no dice hace. No, dice para que todo aquel que en Él cree. O sea, no importa cuánto tú toques, no importa cuántas puertas tú toques, no importa cuántas veces vengas a limpiar el templo, no importa cuántas comidas tú des, eso es secundario. Lo más importante es creer en Jesucristo y obtendrás la salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y dice el siguiente verso, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo. Damos gracias a Dios por Él. Amén. Y la primera y la segunda herencia ya las hemos estado estudiando, así que vamos rápidamente sobre ellas. La segunda herencia que tenemos espiritual, que tenemos en Dios, es su Espíritu Santo. Sí. Precisamente la semana pasada el pastor estuvo hablando en detalle acerca de cómo el Espíritu Santo es el que te ayuda en tu caminar cristiano. Él es el que te levanta, el que te consuela, el que vive contigo
la vida espiritual que Dios quiere que tú vivas. Esa es una herencia espiritual que tú y yo tenemos. No tenemos que hacer nada para que el Espíritu Santo venga y decida venir a morar en nosotros. ¿Cómo tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Es parte de la promesa. Tú recibes al Señor Jesús en tu corazón y mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amen. Esa es una herencia que tú y yo tenemos. La herencia de saber que ahora el Espíritu Santo de Dios vive en mi corazón, está en mí para poder ayudarme en esta vida cristiana. Y el libro de Efesios en el capítulo 1 y el versículo 13 dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 dice que es las arras, o sea, la garantía de ¿qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Hablando de Jesús, el libro de Efesios aquí está hablando precisamente de Jesús, que en él nosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiéndola aceptado, ahora tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese sello es la garantía de tu herencia. La herencia ya comenzó. Vamos a tomar total posesión de ella cuando Cristo venga y vayamos a vivir por la eternidad con Él. Sí. Pero la garantía es el Espíritu Santo que ahora habita en ti y en mí. Y eso es lo que nos hace poder caminar en esa relación estrecha con el Padre, con una relación sana de hijo y padre a través del Espíritu Santo, que ahora es parte de tu herencia. Y a mí me llama la atención, querida iglesia, pastora, que esta vez que estamos hablando del Espíritu Santo es la cuarta vez desde el mes de enero 2021 que hablamos en este altar del Espíritu Santo. Y es que usted puede decir la herencia del Espíritu Santo. Los que somos de casa y hemos estado escuchando la palabra desde el mes de enero, sabemos lo importante que es el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Sin el Espíritu Santo tú no podrías hacer lo que haces. De lo contrario, serías igual de pecador. De lo contrario, caeríamos constantemente en pecado. ¿Por qué? Porque la carne no tendría freno. La carne haría lo que bien le parezca, como lo hacían, recuerdan la semana pasada, nuestros antepasados en el desierto, el pueblo de Israel. Pero el día de hoy tenemos ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios viviendo dentro de nosotros para que tú tomes decisiones acorde a su voluntad, para que tú camines acorde a su voluntad, para que tú pienses acorde a su voluntad, para que tú hables acorde a su voluntad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del Hijo de Dios. Por eso es importante que usted sepa que el Espíritu de Dios es una de nuestras herencias y las bendiciones más grandes que tenemos. Pero como tercer bendición o tercer herencia, puedo decir el día de hoy, es que como hijos de Dios tenemos la protección. Dígalo conmigo, protección. Dígalo, estoy protegido. Estoy protegida. Diga las mujeres, estoy protegida. Estoy protegida. Recuerdo que cuando estaba pequeño yo veía algunas fábulas, igual que usted las veía, ¿verdad? Y los muchachos, ahora los millennials dirán, ¿qué son fábulas? Bueno, y para los que están en otro país que hablan tal vez diferente, le dicen diferente a las fábulas, muñequitos, caricaturas, no sé. Yo veía los Superamigos. ¿Cuántos vieron los Superamigos aquí? Sí. Curi, ¿tú no viste los Superamigos? Solo usted y yo, pastor. No, Curi no vio los Superamigos, ni modo. Bueno, habían unos cuantos héroes de estas fábulas, ¿verdad? Que decían escudo protector. Tenían un super escudo protector.
Y cuando los atacaban, ¿verdad, Miguel? Cuando los atacaban, pues, ¿qué pasaba con el escudo protector? El escudo protector los protegía y ninguna bala entraba y podían atacarlos por donde fuera y tenían un super mega archi contra gran escudo protector. Como Capitán América. No, el Capitán América tenía un... ¿Sí, un escudo? ¿O no? Bueno, está bien. Estoy pastora. perdida, estoy perdida. Está bien, no hay problema. A mí me gustaba la Mujer Maravilla, entonces. Está bien. Siga usted con su Mujer Maravilla, pastor. El asunto es que el cristiano, yo me pongo, nosotros tenemos un hermoso, eficiente y mejor escudo protector que cualquier fábula que se haya inventado. Amén. Tenemos la protección del poderoso Dios que va con nosotros. Amén. Marchando delante. Amén. Dice el libro de Isaías capítulo 54, 17: ninguna arma forjada contra ti Amén. Prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el pastor Eduardo. ¿Quién lo dice? Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. Tu Dios lo dice. Por lo tanto, podrán decir de ti todo lo que quieran decir, mentira o verdad, hechizo, maleficio o maldición, lo que quieran decir en contra tuya, que la palabra dice: Amén. Ninguna arma forjada contra ti, contra Amén. Mí, contra los hijos de Dios va a prosperar, y tú más bien condenarás toda lengua Amén. Que se levante a hablar en contra tuya. Dale una ofrenda de palmas Amén. Al que lo merece el Amén. Día de hoy. Esa es la herencia que tienes en Dios. Amén. Y por esa razón es que cuando algunas veces vienen a mi oficina y pastor, me dijeron, pastor, me hicieron esto, ¿qué hago? ¿Con qué me defiendo? Y yo les digo, con nada. Con nada. ¿Cómo, pastor? ¿No me voy a defender? No. Me acuerdo cuando la pastora da un testimonio ahí, porque la pastora era bien espiritual cuando era joven, ¿verdad? La pastora era bien espiritual y dice que sus amiguitas, ¿o quién es pastora? No, amigas no eran las enemigas. Las enemigas, sí, ¿no? Sí. La gente que la tenía en contra tuya. Sí, por supuesto. Llegaba y le decía a su mamá algún chisme, algún cuento, alguna murmuración, y vieras que su hija, vieras que lo digo porque la pastora lo ha estado comentando en algunos estudios, como lo pone como ejemplo. Y la mamá, ¿qué te decía mi suegra? Te decía, vamos a atacarlos, vamos a... ¿No? Yo quería. Sí, siempre se lo dije esperando que me fuera a defender. Entonces, ¿qué te decía? Vamos a orar. Qué frustrante era que me recetara la bendita oración cada vez que yo quería que tomáramos las armas. Usted quería agarrarlas del pelo. Por supuesto. Pero su mamá le decía, vamos a orar, deje que el Señor se encargue. Ay, que eso, hermanos. Recuerdo que hace un par de semanas aquí dijimos una frase, aquí yo dije una frase que la reconocen muy bien en Puerto Rico. ¿Cuál será? Sí. ¿Te crees muy guapa? ¿Sí o no, hermana? Sí, yo andaba así más o menos. ¿Te crees muy guapa? Sí, yo estaba lista para lo que fuera. ¿Te crees muy guapo? Y esa frase, usted tradúzcala la hermana Neidi se ríe, quién sabe por qué, ¿verdad? Usted tradúzcala a su país, sea Costa Rica, Colombia, Panamá. En Costa Rica tenemos una frase así, con que muy dejémoslo ahí. Con que muy valientito. Y es que me han dicho, pastora, pastor, es que usted no sabe cómo era yo. Pastor, es que usted no sabe lo que yo decía. Pastor, es que yo espero que esa vida, querido Amén. Hermano, querida hermana, ya haya quedado en el pasado. Porque quien pelea Amén. Por ti, quien te protege, se llama el Dios de los ejércitos. Amén. Va delante de ti. Amén. Y no tienes por qué tomar ventaja, no tienes por qué vengarte, no tienes por qué luchar, no tienes por qué ensuciarte ni pensar mal de este o del otro. Amén. Deja que el Señor pelee por ti. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice: antes,
ustedes andaban como ovejas perdidas. Claro, decían, no sabe lo que le va a pasar. Aquí es ojo por ojo y diente por diente. Es que no sabe con quién se metió. El que me la hace me la paga. Eso es lo que quiere decir ovejas perdidas. Andábamos sin saber lo que estábamos diciendo. Pero dice, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que cuida y que te protege. Por eso, queridos hermanos, queridas hermanas, en medio de este tiempo de pandemia que hemos estado viviendo, en medio de este tiempo de dificultad, recuerda siempre el libro de Salmos, Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. Y yo sé de personas que durante la pandemia y por la pandemia y antes de la pandemia tenían este salmo como estandarte. Pero no solamente lo dices, sino créelo en el nombre del Señor, que esta es tu herencia. Amén. Cuando tú alzas los ojos hacia el cielo, del cielo vendrá tu socorro. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Amén. Así Amén. que en medio de la tristeza, en medio de la desolación, en medio del problema y la dificultad, iglesia, usted que nos está mirando, recuerda muy bien que Él es tu fortaleza, que Él es tu refugio, que debajo de sus alas podemos estar confiados, como dice la palabra. ¿Alguien dice amén? Amén, amén. Y bueno, para terminarles la historia de mi pasado. Ah, sí. Sí. Antes de avanzar a la siguiente herencia que tenemos en Cristo. Yo no lo entendí en aquel momento, nunca lo entendí. Tenía 13, 14, 15 años y no entendía absolutamente nada cuando me decía mi mamá, vamos a orar. Sí. Sin embargo, yo siempre, aunque ustedes no lo crean, no, sí lo van a creer porque ustedes me aman. Yo siempre he sido muy obediente, siempre fui muy obediente. En mi casa yo siempre obedecí. Todo lo que me dijeran que tenía que hacer, yo siempre he sido obediente. No me diga que está haciendo caras. Está bien. Yo siempre fui muy obediente, aunque no me gustara. Sí, me consta. Y igualmente en esa área espiritual también me aguanté. Me quedé callada, nunca hice nada, nunca me defendí. Siempre dejé que fuera el Señor que se encargara, tal y como me lo decía mami. Cada vez que yo le pedía que hiciera algo para defenderme. Y yo les puedo asegurar que a través de los años yo pude ver cómo el Señor siempre me defendió. Amén. Siempre sacó su cara por mí. Y aún más, bendijo mi vida de tal manera que todas aquellas personas que me señalaban y me veían después me vieron con otros ojos porque pudieron ver la bendición de Dios en mí, al punto de buscarme, al punto de pedirme oración, al punto de venir a buscar un consejo. ¿Por qué? Porque cuando es Dios que te defiende, Él te defiende bien. Así es. Cuando nosotros nos metemos, a veces ensuciamos las cosas. Y ahora son tus hijas las que me oyen, las que te tienen que escuchar diciendo, vamos a orar. Vamos a orar. Tenga paz, Tranquilo. el Señor se va a encargar. Y tampoco les gusta, se los puedo asegurar. Algún día lo Pero entenderán. mami, déjelo tranquilo, el Señor se va a encargar. Y ellas también han ido viendo cómo el Señor siempre se encarga. Así es. Así que padre y madre que está aquí, cuando la carne le quiera salir y usted quiera ir porque a veces uno se aguanta lo que le hagan, pero cuando se meten con los hijos, eso es otra cosa, ese es otro nivel. Aprende a que como padre y madre también tenemos la responsabilidad de enseñarles que la herencia de nuestros hijos es que Dios es quien los protege, quien pelea por ellos y quien los guarda. Así Amén. Precisamente hablando de esto, vamos a la herencia número 4, sería. 4. En Dios tú y yo tenemos reposo y tenemos paz. Así de simple y así de sencillo. Yo sé que la paz es un fruto del Espíritu Santo. Sí. Lo hemos estado estudiando. Y esa paz de la que habla el fruto del Espíritu Santo tiene que ver con que tu relación con el Espíritu Santo se incremente para que haya el fruto saliendo de ti y estés lleno de paz. Sin embargo, la paz de la que yo quiero hablar o de la que queremos hablar el día de hoy no está directamente atada al fruto del Espíritu Santo. Esa es un regalo que tú vas a tener cuando tienes el fruto del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios tenemos herencia de paz.
tú puedes vivir en paz, tú debes vivir en paz. No puede ser que tus noches sean eternas porque no hayas y encuentras paz. No puede ser que tus días sean totalmente en desgracia porque vives en ansiedad, en desesperación, sin tener esa paz que te deja caminar por la vida sabiendo que hay alguien más grande que tú que está a cargo de tu vida. Esa es una herencia y yo me atrevo a decir que es la que más hemos experimentado últimamente, que no la está disfrutando el Hijo de Dios. Nos dejamos envolver por lo que estos ojos están viendo y se nos olvida lo que la palabra de Dios ha dicho, que no cambia, que no varía, que no depende de las circunstancias. La paz de Dios es parte de tu herencia y la mía. Mire lo que dice Isaías capítulo 53 y versículo 5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos ¿qué? En su sacrificio Jesús selló la herencia de paz que a ti y a mí nos corresponde. La palabra de Dios también dice en Juan capítulo 14 verso 27, el mismo Jesús hablando le dice a sus discípulos: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. Y de esa paz es de la que hoy queremos hablar. Iglesia amada, tu herencia es vivir en paz. Tu herencia es caminar en paz. Es que tú te levantes y tú te acuestes en paz. No significa que no van a haber problemas. No significa que no va a haber tribulación. Lo que hay garantía es de que lo vas a poder enfrentar en paz. Hace unas cuantas semanas estuvimos estudiando o aprendiendo de lo que significa la palabra paz en el original hebreo. Y si usted no vio ese mensaje, le recomiendo que lo vaya y lo busque y lo pueda ver, hablando del shalom de Dios, de lo que significa la palabra shalom, el original hebreo en el que está hablando el versículo de Isaías que acabamos de leer. Es ese shalom, que es la autoridad superior que viene a poner orden en el caos de tu vida. Eso significa el shalom de Dios. Tú tienes esa herencia en Dios para que tú llegues y puedas ser transmisor de paz donde quiera que tú estés. El caos no tiene control sobre tu vida. Hay una autoridad superior en Dios, en Cristo, y esa te corresponde a ti. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra en la que Jesús acaba de decirle a sus discípulos que acabamos de leer, el original en el que está escrito el Nuevo Testamento no es el hebreo, es en griego. Y la mayoría, y esta lengua, en esta lengua la palabra original de paz es la palabra Irene, que significa ausencia de guerra, seguridad, orden y justicia. Esa es la paz que Dios te ha entregado. Esa es la que en su cuerpo Él llevó el dolor para que tú y yo hoy tengamos justicia, para que tengamos seguridad, para que haya ausencia de guerra, para que el caos no tenga control sobre nuestra vida. Y yo me pregunto, entonces, ¿por qué a veces estamos como cristianos viviendo en angustia, en desesperación, sin que encuentre reposo nuestra alma? Hoy lo estamos recordando, iglesia. Tu herencia es la paz de Dios, la que sobrepasa el entendimiento humano, la que a veces tú mismo no puedes comprender. ¿Por qué me siento con paz en esta situación? Si no debería sentirme en paz, debería estar estresado, estresada, que es la palabra que se usa hoy en día. Pero eso es ansiedad, es desesperación. ¿Por qué me siento así? Porque necesitas recordarle a tu espíritu que la paz que sobrepasa todo en este universo es la que habita en ti. Y entonces, aunque todo parezca que se está cayendo, tú puedes caminar en paz. Y tú puedes decir, bueno, no sé cuál va a ser el resultado, yo no sé cuál es la salida, pero estoy en paz. Pero mi corazón
está en paz. Esa paz que Jesús le dijo a sus discípulos que les entregaba. Hoy necesitas tomar autoridad y reclamar esa herencia que el Señor te ha dado. Vivir en paz. Tus hijos en casa, tus padres, tu familia, la gente que está cerca tuyo, merece reconocer que como hijos de Dios tenemos una herencia de paz. Así es. Que no se nos olvide. Y yo quiero hacer hincapié en esta herencia de la paz. ¿Por qué? Porque hay personas que por una u otra razón pierden la paz rapidísimo. Y hemos estado estudiando, usted lo sabe bien, esto de los temperamentos. Y por ahí dicen que tanto el colérico como el sanguíneo, el colérico no tiene nada que ver con que me da cólera, no tiene nada que ver con esto, sino que así se llama. El colérico y el sanguíneo son, y usted se reconocerá, son personalidades que normalmente andan como acelerados o aceleradas. Siempre o normalmente las cosas que reciben las toman de una forma un poco diferente a otro tipo de personalidades. Hermano, hermana, cualquier personalidad que tú tengas, el Señor te hizo. Y cuando el Señor habla aquí de la paz, no lo hizo solamente para los flemáticos o los melancólicos. No. Aquí no dice esto. Aquí dice que mi paz yo les dejo a todos los que tienen diferentes tipos de personalidades. También podemos contar con la paz de Dios. Así que, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Aprender a vivir con esta paz. Decirte a ti mismo, hermano, hermana, hello, decirte a ti misma, hablar con propiedad lo que dice el libro, lo que dijo Jesús ahí en 1 de Juan capítulo 14 verso 27. Les doy mi paz. Mi propia paz no es como me la da el mundo, sino es una paz que puedo tener en Dios. Dice la palabra del Señor que mis sueños deben de ser sueños de paz. Dice, me iré a acostar en paz y me voy a dormir en paz y me voy a levantar en paz. O sea, tú tienes que trabajar contigo mismo primeramente para poder trabajar el aspecto de la paz. Pero no solamente digas paz, paz, sino que declara la palabra Amén. del Señor. Por ejemplo, el día miércoles que estuvimos en el estudio, le dije a los hermanos, yo quiero que usted me escriba cuáles son las herencias que tenemos en Dios, porque estábamos estudiando el capítulo 4 de Gálatas, creo. Sí, capítulo 4 de Gálatas. Escríbame en el chat. Hacemos el estudio online. Escríbame cuáles herencias usted tiene en Dios. Y la gente iba ceñida escribiendo las herencias que tenemos en Dios. Amén. Ahora escríbame dónde en la Biblia está lo que usted acaba de escribir. Porque mi papá me lo dijo, lo he escuchado en la iglesia, el pastor me lo dice. El detalle es que llegamos a la casa y se nos olvida. Yo creo que muchas veces hay que predicar cuando que los hermanos se pongan un dedo aquí, para que no se le salga, para que le entre por aquí y se le quede, ¿verdad? Un dedito aquí para que se le quede. Hermano, usted tiene que recordar que la palabra del Señor está escrita aquí para ti y aquí están las herencias que tienes en el Señor. Así que la palabra del Señor dice que yo como hijo tengo como herencia vivir en paz. Entonces haz todo lo posible para vivir en paz. Depende de ti, no depende ni del Espíritu Santo, ni de Dios, ni de tu esposo, ni de tu hijo, ni de tu hija. Depende de ti. Amén. Apunte y aprendas estos versículos de memoria. Hay muchos más en la Biblia, pero escogimos unos cuantos porque sí se han dado cuenta que hemos andado por toda la Biblia. Pero apréndetelos, hazlos una convicción en tu vida. Cuando venga ese momento de duda, di la palabra de Dios, confiesa la palabra de Dios, recuérdate a ti mismo y al enemigo que te quiere venir a poner duda, quién tú eres en Dios. Amén. Y lo que la Biblia dice que tiene más poder que cualquier otra cosa que el enemigo quiera Así decirte. es. Amén. Sí.
Y vamos a la número 5, herencia número 5 que tenemos Esta en está Dios. muy importante, es muy importante. Es muy importante. Tenemos sanidad y tenemos salud. Esa es parte de tu herencia espiritual. Aunque vivamos en un mundo corrupto, en un mundo dañado por el pecado, donde lamentablemente como consecuencia del pecado vivimos rodeados de enfermedades, de maldad, de cosas que suceden, y especialmente en este último año lo hemos experimentado, la realidad es que los hijos de Dios estamos total y absolutamente cubiertos por una herencia de salud y de sanidad que el Señor selló en su sacrificio en la cruz. Y lo vamos a leer nuevamente ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 53 de Isaías. Antes leímos el 5, ahora voy a leer desde el versículo 4. A pesar de todo esto, Él, hablando de Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Y dice el 5, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Esta es una promesa. Esta es la herencia que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Y más adelante en la palabra del Señor, el apóstol Pedro viene y nos deja saber a los lectores que esa profecía de Isaías 53 se cumplió y que el Mesías vino y que ese pacto fue sellado con su sangre. Y mire cómo lo dice en primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 24. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Esa es la herencia, que tú y yo seamos sanos, que estemos saludables. Esa es la herencia de Dios. Pero vivimos en un mundo donde hay enfermedad. Y puede sonar contradictorio, pero no lo es. La palabra del Señor está llena de milagros. ¿Lo han leído? Sí. Significa que había enfermedad. Para que Jesús pudiera hacer un milagro tenía que haber enfermedad. Así que usted y yo no estamos exentos de tener una enfermedad, que nos alcance una enfermedad. Estamos en este mundo donde todo está dañado y parte de ese daño viene a través de las enfermedades. Eso es parte de la vida. Pero parte de tu herencia en Dios es que tú puedas declarar la palabra de Dios y que por sus llagas en la cruz del Calvario yo fui sana. Mi familia es sana. Mis generaciones están libres de maldiciones, de enfermedad, de dolores, etcétera, porque la palabra del Señor me lo dice. Y esa herencia se cree por fe. Cuando tienes una enfermedad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es creer por fe. Y es que tengo muchos años creyendo, pero todavía no he visto. Sigue creyendo, sigue declarando la palabra de Dios. Ponte firme como hijo de Dios que eres, que vives en una relación con tu Padre, y di: yo quiero reclamar mi herencia de sanidad. Tú ya pagaste el precio, tú ya llevaste mi dolor. ¿Por qué lo tengo que seguir llevando yo? Lo renuncio, te lo entrego. Tomo mi herencia de sanidad y mi herencia de salud, y vas a hacerlo con fe, creyendo, y dejarle lo demás al Señor, porque Él es el que prometió y Él es el que cumple. Él sabe cómo, cuándo y dónde, pero a ti y a mí nos corresponde creer y asirnos de esa herencia y reclamarla para nosotros. A veces vivimos con la enfermedad creyendo que nos pertenece. Es que mi diabetes, es que mi azúcar, es que mi esto, mi otro, no es tuya. ¿Para qué la reclamas? Déjala, suéltalo. No vivas en una herencia de maldición porque mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo. Reprende esa maldición. A ti no te tiene que tocar, porque tú eres heredero en Cristo Jesús de sanidad
y de salud. Hemos sido testigos en estos últimos días de algunos de ustedes que nos han mandado mensajes de voz, fotografías de lo que un día los médicos dijeron y lo que el día de Amén. hoy no pueden creer de qué forma algo cambió y ya no estás más enfermo y ya no estás más enferma. Doy gloria a Dios por Amén. eso. ¿Por qué? Porque esa es parte de la herencia que tienes en Dios. Lo que tienes que hacer es apoderarte de esta herencia. Amén. Por eso el día de hoy hemos hablado de 5 de muchas herencias que tenemos como hijos de Dios. Querida iglesia, tenemos que apoderarnos de estas herencias. Amén. El día de hoy tenemos que caminar por estas herencias. Pero recuerde la base. ¿Cuál es la base? Una relación sana entre hijo y padre, padre e hijo. Amén. Una relación de búsqueda, una relación de amor, una relación de intimidad diaria.